Buenos días, iglesia. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar reunidos en nuestras casas por el momento. Muy pronto nos vamos a ver, nos vamos a poder volver a reunir, no como antes, pero sí anhelamos ese momento de podernos reunirnos, poder compartir unidad como hermanos, como amigos, como familia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo hoy que nos acompañe, que Él sea el homenajeado, que el Señor Jesús sea quien reciba toda la gloria, el honor y la alabanza. Queremos decirle a Él: en ti todo es posible. Creemos y confiamos en ti. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a seguir viviendo cada vez más en fe. No por lo que pasa en la situación, no por lo que pasa en las tormentas, no por lo que el gobierno o el mundo nos quiera mostrar. Queremos seguir aprendiendo a vivir en fe. Hoy tenemos la libertad y la confianza y sobre todo la certeza de que vamos a declarar, a decir: no voy a vivir por lo que siento, no voy a vivir por lo que pienso, porque sabemos que tú con nosotros estás. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En tu casa te pido que puedes aplaudir. Levanta tus manos, muévete, estás sentado, acostado. Dale, acompáñanos. Vamos a decirle: en ti todo es posible. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. ¿Preparados? Vamos a decir: no viviré, no voy a vivir. Vamos. Voy a vivir por lo que no. Dilo: yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Lo creemos, Señor, y lo confesamos en esta mañana. Una vez más, iglesia, vamos. Voy a vivir por lo que deseo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. ¿Preparados, iglesia? Vamos a decir: creo en ti, Cristo. Vamos, acompáñenos, díganlo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Vamos, díganlo. Creo en ti, ese nombre que es sobre todo nombre. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me da.
es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Dale un fuerte aplauso allá donde estás en tu casa, de donde nos puedas ver, donde puedas compartir con nosotros. Estamos declarando que creemos en Él, que creemos, que tenemos fe y certeza que todo esto acabará, que todo este camino, que esta circunstancia de más de un año, que no ha sido fácil para muchos y para ninguno de nosotros, esto acabará. Veremos la victoria. Él lo hará una vez más, su promesa cumplirá. Solo ten la certeza y la confianza y la convicción de creer en eso, de creer en Él, de creer en su palabra, de creer en lo que Él dice. Quiero que digas con nosotros, nos acompañes en esta canción, en este cántico, diciendo: Señor, que caminemos por valle de sombra de muerte, Señor, no temeré mal alguno, Señor. No temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oh, Señor. Muros, aunque muros se levanten contra mí, aunque muros se levanten en mi hogar, aunque muros se levanten en mi empresa, aunque esté rodeado de esos muros, Señor, aunque pensemos que por momentos vamos a caer, aunque pensemos que por circunstancias vamos a desfallecer, quiero que digas con nosotros: sé que tú lo harás otra vez. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. De una vez más, muros, 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 muros rodeando eso. Pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. Declara y confiesa con nosotros: la espera terminará. Y sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. Levanta tus manos al cielo y di con nosotros: en ti confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
Señor, vamos a decirlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Yo sé que tú, Señor, mueves montañas, Señor. Tú vences los gigantes, Señor. Y confiamos en ti, confiamos en ti. Vamos, dilo donde estás, dilo. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. 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 En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Te damos gracias, Señor, por esa gracia inmerecida para con cada uno de nosotros, por poder tener un poco de tu presencia en nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar, por dirigir tu mirada, por dirigir tu palabra a nuestro corazón, a nuestra fe, Señor. Gracias por seguir aumentando en nosotros ese querer como el hacer. En ti confiaré. Díselo donde estás. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. Hola, hola niños, bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Niños, ¿recuerdan nuestra clase pasada? ¿Cómo Dios le dijo a Samuel que buscara a David y lo ungiera como el próximo rey de Israel? Pero esta noticia no le gustó para nada al rey Saúl, quien decidió perseguirlo para acabar con él. Veamos qué ha pasado. David, David, Dios me ha dicho que tú vas a ser el próximo rey de Israel. Te voy a ungir con aceite como señal, pues Dios te ha elegido. ¿Yo, Samuel? Yo soy muy joven. Yo solamente cuido las ovejas de mi padre. Mira a mis hermanos. Son más grandes y más fuertes. ¿Ya los conociste? Además, Israel ya tiene un rey, y es Saúl. Sí, David, ya conocí a todos tus hermanos, pero Dios me dijo que ninguno de ellos sería el rey. Pero en cuanto te vi, supe que tú eras el elegido. Aunque tus hermanos son más grandes y fuertes, tienes que saber que eso es solo el exterior. Pero Dios no mira apariencias. Para Él es más importante el corazón. Sigue cuidando las ovejas de tu padre, lo estás haciendo muy bien. Me contaron que las has rescatado de osos y leones que quieren comérselas. Eres muy valiente. Sí, Samuel, esa es mi tarea, cuidarlas y protegerlas. Además, cuido de mi cuerpo, alimentándome bien, y estoy orando varias veces al día. Me alegra que estés hablando con Dios constantemente. Me contaron también que tocas muy bien el arpa.
tienes un gran talento. Ah, sí, a mí me encanta tocar el arpa y componer canciones para Dios. Niños, ¿se imaginan cómo fue para David saber que él iba a ser rey? Pero primero tenía que seguir pastoreando ovejas en las montañas y honrando a Dios por medio de todo lo que hacía. Dios estaba con David y siempre lo respaldaba. Me siento tan mal, estoy tan triste y atormentado, no sé qué me pasa. Quisiera algo de música para tranquilizarme. Rey Saúl, yo conozco un muchacho, se llama David. Él toca muy bien el arpa y es un guerrero muy valiente. Dios siempre lo ayuda en todo lo que hace. Sé que Dios puede bendecirlo a usted por medio de su música. Déjeme llamarlo. Traigan al muchacho, díganle que el rey ocupa sus servicios. Así fue como David fue a donde el rey Saúl y tocaba música tan hermosa que cuando sonaba el arpa, el rey sentía tanta paz que le era muy fácil descansar. Gracias, Dios, por darme talentos para servir a las demás personas y a ti. Sé que mi futuro en tus manos será muy grande. Aquí están mis manos y mis talentos para servirte. Niños, aunque David aún no era rey de Israel, Dios estaba abriendo camino para que esto sucediera. Recuerden que Él siempre cumple sus promesas, debemos ser fieles y Él nos recompensará. La Biblia dice en 1 Corintios 10:31 que es importante glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Esto hizo David y Dios siempre lo bendecía y lo respaldaba. David puso al servicio de Dios sus talentos y su vida y lo usó de una gran manera. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días. De verdad que es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por recibirnos en sus casas cada domingo. Hoy tenemos un mensaje bien especial que tiene que ver con nuestra serie sobre restauración. Todos necesitamos restaurarnos de algo. Estamos con heridas que quizás no hemos sanado, tenemos posiblemente algunos complejos o hemos desarrollado ciertos defectos de carácter por causa de los problemas que hemos vivido y del maltrato que hemos recibido o de las heridas que hemos recibido. De tal manera que se trata de que podamos liberarnos de todo este tipo de situaciones que de alguna manera afectan nuestra conducta y afectan nuestro entorno también. Así pues que los invito a que oremos y continuemos con esta serie. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra, Padre Santo, para que sea tu palabra, Señor, una herramienta poderosa, Señor, que nos ayude a transformar nuestras vidas, Padre Santo. Queremos entregarte, Señor, este tiempo y suplicarte tu bendición, Padre Santo, para que seas tu Dios ministrando el corazón de cada uno de acuerdo con la necesidad particular de cada quien, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Dios, porque podemos ponerla por obra, Padre Santo. Y tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos y cierne las intenciones del corazón. Te damos gracias, Señor, por ella y te damos gracias por cada una de las promesas que tú nos das. Te entregamos, Dios, este tiempo y te suplicamos que sea tu Espíritu Santo uniéndonos en un solo cuerpo y ministrándonos como iglesia, Padre Santo. Y que tú, Señor, seas ayudándonos a transformar nuestras vidas para que podamos vivir esa vida plena que Jesucristo nos ofrece. Te entregamos, Dios, este tiempo y te suplicamos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, querida familia, dice la palabra de Dios: venid a mí los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo que es suave y ligera mi carga, y tendréis descanso para vuestras almas. Esto dice Mateo 11, 28 al 30. Y aquí el Señor nos está invitando a que vayamos a Él.
Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y cargados, y Él nos hará descansar. Y nos invita a que llevemos su yugo sobre nosotros y que aprendamos de Él, que es humilde y manso. El Señor es un ejemplo tremendo de humildad. Dice en la palabra de Dios que a pesar de que Él era Dios o que eres Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y que esta muerte era la peor humillación que pudiera recibir cualquier hombre hace 2000 años en el Imperio Romano. De tal manera que es muy importante que nosotros aprendamos de Jesús, que aprendamos su humildad, que aprendamos su mansedumbre también, porque dice en la palabra de Dios que Él es manso y humilde de corazón. Y si nosotros logramos aprender de Él, vamos a tener descanso para nuestras almas. Ahora bien, decirlo es muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que queremos estudiar hoy. ¿Cómo podemos hacer para poder descansar realmente en el Señor? Y esto me recuerda una historia de un hombre que en Boyacá estaba cargando un bulto de papas, ¿no? Y lo llevaba sobre su hombro, y de pronto algún vecino se dio cuenta que este señor llevaba un bulto de papas y él iba en su camionetica y le dijo, vecino, súbase atrás y yo lo llevo. Y el hombre se subió, pero de pronto él oía que trastabillaba y que se iba para un lado y para otro, y le causó curiosidad cuando llegó y le dijo, oiga hermano, pero usted no tiene mucho equilibrio porque no se agarraba bien, que lo veía corriendo para un lado y para el otro. Me decía, no hermano, es que usted maneja muy rápido. Y entonces en las curvas, claro, el peso del bulto me llevaba a la inercia y casi me caigo de la camioneta. Este hombre estaba cargando todavía el bulto de papas encima de la camioneta. Él ha debido dejarlo, descargarlo y haberse agarrado tranquilamente y hubiera podido tener un viaje placentero. Y muchas veces nos sucede lo mismo a nosotros. Sabemos de Jesús, hemos escuchado hablar de Él, sabemos que Él nos ofrece una vida abundante, Él nos invita a que descansemos en Él, que llevemos un yugo que es suave y que es ligera su carga y tendremos descanso para nuestras almas. Pero no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo podemos lograr descansar en Él. Así pues que esta imagen de este hombre es muy parecida a la vida que muchas personas estamos llevando como cristianos. Conocemos de Jesús, sabemos de sus promesas, pero nunca las aplicamos. Y llevamos una vida religiosa solamente, vamos a la iglesia los domingos o nos sintonizamos al devocional diario, etcétera, pero no aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. Y es muy importante que nosotros entonces aprendamos a hacer viva, a vivir la palabra de Dios en nuestro diario vivir. De tal manera pues que yo quiero invitarlos a que reconozcamos que muchas veces nos pasa lo mismo, llevamos vidas religiosas y quizás estamos estancados en nuestras relaciones, estamos estancados en nuestros hábitos, en nuestra congoja, estamos estancados en nuestra ira o en muchas veces en nuestro trabajo o en una relación afectiva. Y luego no podemos salir de allí y entramos en ese círculo vicioso que nos lleva a hacer siempre lo mismo y no hay transformación en nuestra vida. Usted piensa que podría salir de eso, pero no puede, no lo puede cambiar. Y luego entonces desarrolla episodios de ira y empieza a familiarizarse mucho con la ira y empieza a utilizarla para todo, para controlar todas las cosas. Y usted debería ser capaz de cambiar, pero se molesta con usted mismo porque no puede hacerlo. Debe ser capaz de salir de esto, pero no lo hace. Y no lo hace, ¿por qué razón? Porque su ira se vuelve en temor, que nunca le va a permitir salir de ese problema. El temor lo anquilosa y de alguna manera ese problema lo tiene controlado. Y finalmente piensa que va a terminar en un hospital o va a terminar simplemente perdiendo los estribos. Y eventualmente le puede llegar depresión o puede venir la depresión y sentirse mal por usted mismo y sentirse lástima de usted mismo y finalmente decide resignarse y declara que está vencido y que no puede cambiar. Y comienza el ciclo de nuevo y se estanca mucho más. Recordemos que todos estos sentimientos
no vienen de parte de Dios, sino de parte de Satanás, que quiere que vivamos en autoconmiseración y en condenación. Y para eso tenemos que conocer cuál es el origen de ese estancamiento y de esos paradigmas que hemos desarrollado en nuestra vida. Y tenemos que saber cuál es la obra de Dios y cuál es la obra del diablo. Y recordemos que Juan 10:10 nos dice que Satanás no vino sino para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. De tal manera que todo lo que tiene que ver con robo, destrucción y hurto no viene de parte de Dios. Y todos estos sentimientos definitivamente empiezan a minar nuestro interior y empiezan a destruirnos por dentro, destruir nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra misma seguridad, nuestra misma autoestima, y finalmente terminamos en angustia, en depresión y muchas veces hasta quitándonos la vida. De tal manera que durante todo este tiempo, estas 2 últimas charlas, hemos estado hablando justamente de los pasos que tenemos que seguir para poder tener un proceso de restauración basado en la palabra de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es admitir que tenemos un problema. Y es el paso que yo llamo el paso de la realidad, es reconocer que tenemos un problema por solucionar en nuestra vida, ya sea un complejo, ya sea un dolor, ya sea una herida o sea un defecto de carácter. Y este es el paso más importante que hay y el más difícil de dar, porque a veces no reconocemos que nosotros tenemos esos defectos de carácter o que tenemos esos complejos o que tenemos esos dolores o esas heridas en nuestro corazón, sino que pensamos que ya las olvidamos, que las dejamos atrás, que no le paramos bolas, pero eso está supurando. De tal manera que el primer paso es reconocer que tenemos un problema. Pero muchas veces caemos en negación y como lo vimos la semana pasada, la negación nos impide el proceso de restauración. El segundo paso que yo llamo es el paso de la esperanza, en donde reconocemos que sí tenemos un problema y que no hemos podido solucionarlo. Y que si hubiéramos podido solucionarlo seguramente ya lo hubiéramos hecho. De tal manera que no hemos podido hacerlo y si no, nuestra vida ya hubiera cambiado. Y este segundo paso de la esperanza es que reconocemos que nosotros no podemos por nosotros mismos, pero hay alguien que nos puede ayudar a solucionar el problema. Y en esto nos basamos en el texto que dice, el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. De tal manera que cuando nosotros nos acercamos a Dios, reconocemos que Él sí tiene el poder para ayudarnos a cambiar nuestra vida, que Él sí tiene la capacidad de transformar nuestra vida desde nuestro interior, desde nuestros sentimientos, de nuestras emociones, afectando nuestro intelecto, nuestras costumbres y afectando también nuestras emociones. De tal manera que cuando damos este segundo paso, que es el segundo paso de la esperanza, reconocemos que tenemos problemas y sabemos que Dios puede ayudarnos y además que a Él le interesa ayudarnos, porque vimos también el texto bíblico en donde el Señor nos dice y nos promete que Él sabe cómo hemos actuado, que Él sabe qué hemos hecho, pero que nos va a ayudar y que nos va a sanar. De tal manera que esa promesa de Dios nos debe dar la certeza de que el Señor quiere ayudarnos a salir de estos problemas. Así pues que no estamos solos en esta gestión. Estamos apoyados en Dios porque Él tiene el propósito de ayudarnos. Él conoce toda nuestra vida. Él sabe todo. Y Él nos ofrece que nos va a ayudar a cambiar y nos va a consolar. Y Él va a ser realmente nuestra fuente de poder. Ahora bien, no es suficiente saber que Dios nos ayudará. Tenemos que actuar, tenemos que hacer nosotros nuestra parte, porque Dios nos dio nuestro libre albedrío, y el libre albedrío es justamente la posibilidad de que yo tome la decisión de aceptar o no la ayuda de Dios. Y si acepto la ayuda de Dios, indudablemente tengo que entonces seguir los parámetros que Dios ha establecido para que esa ayuda pueda ser eficiente y efectiva. De tal manera que nosotros tenemos que dar un paso importante y es alinearnos con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, con las promesas de Dios. Normalmente cada promesa tiene una premisa, de tal manera que si nosotros cumplimos la premisa, la promesa será cumplida también. De tal manera que tenemos que actuar, tenemos que tomar decisiones, tenemos que cruzar esa línea amarilla y subirnos en el Transmilenio espiritual.
para que podamos llegar al destino final que va a ser nuestra sanidad interior. El paso tercero es que, y ese que vamos a ver hoy, es hacer una entrega total al Señor, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, pero que Dios sí puede hacerlo. Y para eso tenemos que aprender a morir a nosotros mismos, de tal manera que tendremos que entregarle nuestra vida completamente a Dios. Olvidarnos de nuestros paradigmas, olvidarnos de nuestras costumbres, de nuestra forma de proceder, de nuestra forma de pensar y de decidir. Y tenemos que empezar a basarnos en las instrucciones que el Señor nos da en su palabra. ¿Amén? De tal manera que somos conscientes que elegimos entregar toda nuestra vida y voluntad al cuidado y al control de Jesucristo. Amén. Este es el tercer paso y es sobre lo cual hoy vamos a tratar. Bien, y en este versículo base que hemos tomado para esta prédica de Mateo 11, 28 al 30, realmente tenemos una serie de instrucciones que el Señor nos da y una serie de promesas que Él también nos da en el mismo versículo. Vamos a repasarlo con despacio y analizarlo un poquito para que veamos cuál es el alcance que tiene esta palabra para nuestras vidas. El Señor empieza diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, la promesa es que si vamos al Señor y si estamos cansados y cargados y vamos a Él, Él nos hará descansar. ¿No es cierto? La otra instrucción es: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la promesa es que entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Y nos da una justificación. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien, vamos a analizar un poquito qué significa esta palabra para nuestras vidas. Primero que todo, tenemos la instrucción de ir a Jesús. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La promesa es que el Señor nos va a dar descanso. Vamos a poder reposar en Él, vamos a poder descargarnos en Él. No como el hombre que llevaba el bulto de papas en el platón de la camioneta y lo seguía cargando todavía, sino que vamos a descargar esa carga que nos está afligiendo y que nos está afectando en nuestro diario vivir. Entonces vamos a ir al Señor y vamos a encontrar ese descanso para nuestras almas. Y dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros. A ver, ¿qué es el yugo? ¿No? El yugo, sabemos todos que es una herramienta que se usa en agricultura para atar las cabezas de dos bueyes que están trabajando. Y cuando hablamos de llevar el yugo de Jesús, no quiere decir que el Señor nos va a dar un yugo para que nosotros lo llevemos solo. Lo que nos está diciendo es que el Señor quiere que compartamos el yugo con Él, de tal manera que el trabajo que vamos a estar haciendo y toda nuestra vida va a ser con nuestro esfuerzo, pero también con el esfuerzo del Señor, porque Él va a estar a la par trabajando con nosotros, porque ese yugo sirve para que dos cabezas queden atadas, ¿no? Y esas dos cabezas va a ser mi cabeza o la cabeza de cada uno de nosotros y la cabeza de Jesús. Y entre esas dos cabezas vamos a estar jalando ese arado para que podamos hacer un trabajo productivo. Llevar el yugo de Jesús implica que vamos a estar trabajando hombro a hombro con Jesús y que Él va a ser nuestro compañero de trabajo y Él va a ser nuestro ayudador. De tal manera que no vamos a estar solos. El Señor va a estar con nosotros ayudándonos a hacer el trabajo. Es más, no lo vamos a hacer solo nosotros, lo vamos a hacer juntamente con Él. Porque cuando hay una yunta de bueyes, como se llama, están unidas por ese yugo. Y en este caso tendríamos una yunta espiritual con Jesús, de tal manera que el trabajo lo haremos juntamente con Él. Pero también dice que tenemos que aprender de Él, que Él es manso y es humilde de corazón. Y si analizamos cómo es la actitud de los bueyes, vemos que los bueyes son mansos. Ellos se dejan guiar, ¿no es cierto?, por la persona que está llevando el arado, los dirige, y asimismo el Señor nos va a estar guiando a través de su Espíritu Santo para que la yunta de bueyes que vamos a estar conformando con Jesús, esa yunta espiritual que vamos a tener con Jesús, sea guiada también por el Espíritu Santo de Dios y podamos hacer un trabajo dirigido por el Señor y para los propósitos de Dios, ¿no? Tenemos que aprender a ser mansos, porque un buey que no sea manso no puede hacer un trabajo.
Y nosotros no podríamos llevar el yugo con Jesús si no somos mansos, porque Él es manso. Entonces imagínense ustedes lo que habría si hay una yunta de bueyes donde un buey es manso y el otro es todo arisco, pues indudablemente no van a poder trabajar juntos. Y por eso el Señor nos invita a que seamos mansos como Él es manso, ¿no? Y que seamos humildes de corazón. Y ser humildes de corazón significa que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Morir un poco a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de proceder, a nuestras actitudes, a nuestros defectos de carácter para poder llevar una vida como el Señor quiere que la llevemos y podamos hacer un trabajo eficaz y eficiente al lado de Jesús. De tal manera que la invitación es que seamos humildes de corazón y cuando lo hacemos vamos a tener descanso para nuestras almas. Y el Señor nos da una justificación. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay yugos que son difíciles. Puede ser que haya yugos que sean de hierro, que lo lastimen a uno, que sean muy pesados, ¿verdad? Pero este yugo de Jesús es fácil, es suave, es fácil de llegar. ¿Por qué es fácil de llevar? Porque cada vez que nosotros hacemos la voluntad de Dios, dice en la palabra de Dios que el Señor tiene una bendición para nuestra vida. De tal manera que resulta muy fácil llevar el yugo del Señor, porque sabemos que al obedecer la palabra de Dios estamos sujetándonos a ese yugo y vamos a estar acarreando bendiciones para nuestra vida. Y las vamos a estar viendo cada día. De tal manera que va a ser muy fácil llevar el yugo del Señor, además porque su carga es muy ligera. ¿Y cuál es la carga del Señor? La carga que el Señor nos pone es una carga que es al contrario, es un deleite. Y es estudiar y meditar la palabra para que hagamos todo conforme en ella está escrita, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Esto es lo que dice la palabra de Dios. De tal manera que, recordando Josué 1:8, tenemos ahí claramente que el Señor nos invita a que estemos meditando en la palabra de Dios. Y es la carga, digamos, que el Señor nos pone, que nos ocupemos de estudiar su palabra para que podamos hacer todo conforme en su palabra está escrita, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. En resumen, el Señor dice, vengan a mí y tendrán una mejor vida. De tal manera que es una invitación del Señor. Él nos va a hacer una vida más fácil y hará una carga más ligera. Tendremos alivio, tendremos liberación, tendremos descanso, seremos rejuvenecidos. ¿Cuántos quieren rejuvenecerse? El Señor pide que le entreguemos el control y el cuidado de nuestra vida. Y el Señor nos va a dar una gran promesa. Nos va a cumplir su promesa de traer descanso para nuestras almas y vivir una vida plena, una vida en abundancia. En 1 de Pedro 5:7 el Señor nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es un convenio tremendo. ¿A quién le va a gustar que le echen toda la ansiedad? Que toda la angustia, que toda la preocupación que la gente tenga se la echen a uno. Pero aquí la recomendación del apóstol Pedro es que le echemos toda nuestra ansiedad al Señor y Él traerá descanso a nuestras almas. Él está dispuesto a recibir toda esa carga emocional que muchas veces la gente no quiere recibir ni escuchar, pero que Él está dispuesto a recibir. De tal manera que es un convenio tremendo. ¿Quién no aceptaría? ¿Quién no aceptaría este trato? Que le echemos toda la carga sobre Él y Él nos va a tener cuidado de nosotros. Aún muchos hemos escuchado esta palabra antes, pero nunca hemos actuado. Es como tener un regalo sin abrir, ¿no? Dios dice, quiero darte este regalo de descanso, alivio, recuperación, y no has hecho nada para recibirlo. ¿Qué nos deja o qué nos impide más bien dar este paso tan supremamente importante? Primero que todo, tenemos que ver qué es lo que nos detiene a dar este paso. Y lo primero que nos detiene es el orgullo, porque pensamos que no necesitamos ayuda, que no necesitamos de Dios. Necesitamos que podemos nosotros, por nosotros mismos, librarnos de la situación. Pero en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 12, dice, la gente arrogante va camino a la ruina, porque no admitirán cuando necesiten ayuda. Otra versión dice, tras el orgullo viene el fracaso,
y tras la humildad viene la prosperidad. Así que por eso el Señor nos invita a que seamos humildes de corazón, porque Él quiere prosperarnos. Antes del quebranto, recordemos, se engríe el corazón del hombre, pero antes de los honores está la humildad. Es otra versión. ¿Cuántos padres no se detendrán para pedir dirección? Muchas veces nos sentimos autosuficientes y nos olvidamos que hay un Dios que puede ayudarnos. Proverbios 10:8 dice, el necio autosuficiente cae directamente sobre su rostro. El que es arrogante y autosuficiente va a caer de bruces sobre sus problemas. El que es sabio acepta mandatos y el que dice necedades acaba en la ruina. Y el de corazón sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va a su propia ruina. Quizás no estemos listos para dar este paso. Quizás no estamos listos para decir, le doy el control y el cuidado de mi vida a Cristo. Quizás pensamos que no estamos listos para Cristo. Pero tenemos que estarlo. Tenemos que disponer nuestro corazón porque todo lo que necesitamos quizás sea una gran dosis de dolor. El dolor, como lo dijimos la semana pasada, es el megáfono de Dios. Porque no cambiamos cuando escuchamos la alarma, y la alarma es un dolor suave. Cuando viene el dolor fuerte, y cuando el dolor es suficientemente grande que nos obliga a dar el paso de cambiar, entonces cambiamos. Somos tercos y somos resistentes al cambio, pero el Señor quiere que nosotros cambiemos. Y Él va a utilizar el dolor, no porque Él lo propicie, pero Él va a utilizar el dolor que se genera por causa de nuestras malas decisiones para decirnos y llamarnos la atención y decirnos, aquí estoy, si quieres te puedo ayudar. Hay dos formas de aprender la palabra de Dios y de ponerla en práctica. Una es por revelación, pero la otra es por humillación. De tal manera que usted puede escoger cómo quiere aprender de Dios. En segundo lugar, la culpa nos va a impedir dar este paso de buscar ayuda. Quizás nos avergonzamos de pedirle ayuda a Dios porque sabemos que hemos pecado deliberadamente, que hemos hecho cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Como dice el Salmo 40:12, pues han venido sobre mí tantas desgracias que ni siquiera las puedo contar. Me han atrapado mis propias maldades. Hasta he perdido la vista, decía el salmista. Son más que los pelos de mi cabeza. Y hasta el ánimo he perdido. Señor, por favor, ven, líbrame, Señor. Ven pronto en mi ayuda. Este es el clamor del Salmo 40. Puede ser que tengamos problemas muy grandes y que aumenten cada día. Pero esto viene como consecuencia de nuestros pecados. Si nuestros pecados son muchos, los problemas van a ser muchos. Y nos han atrapado y quizás tenemos vergüenza de ir a Dios y decirle, Señor, es que yo pequé deliberadamente, pero ahora necesito tu ayuda. Y pensamos que Dios es rencoroso y nos va a decir, no, Señor, eso sí fue una mala decisión suya, mire a ver cómo sale de ese problema. Dios no es rencoroso, Dios nos ama, Dios nos quiere ayudar. Y así tengamos nosotros vergüenza de pedirle ayuda a Dios, pidámosle perdón por nuestros pecados y Él está listo para perdonarnos. Y quizás Él está más dispuesto a perdonarnos de lo dispuestos que estamos nosotros de pedirle perdón. De tal manera que simplemente pídale perdón al Señor y pídale ayuda y Él le va a ayudar. Isaías 6:7 dice, mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. De tal manera que el Señor siempre nos va a librar, siempre nos va a perdonar y siempre nos va a bendecir cada vez que nosotros le buscamos. Y el Señor te dice, hijo mío, ¿pecaste? Pues no lo vuelvas a hacer y pide perdón por tus culpas pasadas. ¿Bien? La tercera razón por la cual no queremos dar este paso es por el temor. Tenemos miedo de dejar algo, de cambiar nuestra vida. Somos resistentes al cambio. Esto me recuerda a la historia de aquel muchacho que estaba escalando el monte Everest, pero de alguna manera se le zafó el
el gancho y cayó de una altura altísima, pero finalmente quedó colgado, quedó guindado del gancho, de algún otro gancho que tenía allí atado. Y estaba todo muy nublado y no se veía nada. Y oscureció y el hombre de pronto empezó a clamar y a gritar porque el frío era tremendo. Y empezó a gritar: ¡auxilio! ¿Hay alguien por ahí? ¿Alguien que me ayude, por favor? Y entonces escuchó una voz que dijo: hijo, no te preocupes, yo estoy aquí, soy Dios. Suéltate y yo te sostendré. Y este hombre se quedó pensando y dije: ¿hay alguien más por ahí? A veces no queremos cambiar, no queremos soltar lo que tenemos porque nos queremos aferrar a eso. La historia termina en que al día siguiente los rescatistas encontraron a aquel hombre que estaba guindando a 20 centímetros del piso. Sus manos no alcanzaban a tocar el piso, pero estaba guindando a 20 centímetros de la altura de sus manos colgadas. De tal manera que la altura que estuviera del piso sería por ahí de 1 metro con 20. De tal manera que si se hubiera soltado hubiera caído al piso y no hubiera tenido ningún problema. Pero al día siguiente murió, estaba afectado por la temperatura. De tal manera que le entró hipotermia y falleció. Y muchas veces nos pasa lo mismo. El Señor nos dice: descansa en mí, confía en mí, yo voy a transformar tu vida. Pero suelta lo que tienes ya. Y no somos capaces de hacerlo. A veces pensamos que Dios es nuestro último recurso y nos da miedo soltarnos. Y algunos piensan que se están sosteniendo por amor a la vida de esa cuerda y están diciendo: no es tan malo lo que estoy viviendo, realmente lo puedo manejar, lo puedo solucionar. Y no quieren soltarlo y se agarran de ahí. Algunas personas han desarrollado ciertos defectos de carácter, como la ira, por ejemplo, para controlarlo todo, o la conmiseración, o la depresión. Es una opción también, y escogen la depresión. Pero el Señor nos llamó a que conociéramos su verdad, y su verdad nos hará libres. Y la libertad es decir, puedo hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, siempre y cuando esté dirigido por unos parámetros que son la palabra de Dios. Y la libertad es decidir quién controla nuestra vida realmente. Y cuando su vida está al cuidado de Cristo, Él nos libera. Los que pecan son esclavos del pecado. Pero si conocemos la verdad nos hará libre. El Señor nos ofrece libertad. Vamos a tener que finalmente servirle a alguien, aún al pecado, si es que estamos esclavizados de él. Pero podemos servirle al Señor también y podemos hacer que el Señor sea nuestro amo, a quien le tememos y el que nos sostiene. Y podemos soltar nuestra vida en las manos de Dios sin ninguna preocupación. Ahora la pregunta es: ¿de qué te estás sosteniendo? ¿De una relación? ¿De una ambición? ¿De un hábito? ¿De un estilo de vida? ¿De una posesión? ¿De un resentimiento? En Marcos 8:36 dice: ¿qué beneficio tiene un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma en el proceso? ¿Hay algo más valioso que nuestra alma? Cuando usted dé este tercer paso, usted entrega todo. Lo que sucede es que es difícil entregarlo todo. A veces entregamos un área de nuestra vida, un área de nuestro corazón. A veces entregamos una parte de nuestros defectos de carácter, pero no queremos soltarlo todo porque nos da temor. Porque esos defectos de carácter nos han estado ayudando durante mucho tiempo, quizás, a lograr lo que nosotros hemos obtenido. Y pensamos que si los desechamos, seguramente vamos a fracasar. Pero el Señor nos pide que descansemos en Él, que le entreguemos nuestra vida a Él y que obedezcamos su palabra, y tendremos descanso para nuestras almas y sí que tendremos prosperidad si es que hacemos todo conforme a su palabra, y haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Él no cambia, Él es el mismo siempre y su palabra no cambia. De tal manera que lo que puede cambiar es nuestra vida cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Si has tenido temor de abrir tu vida al cuidado y al control de Cristo,
y que Él transforme tu vida. Has tenido temor de volverte un fanático loco o algo así, y no quieres entregar X o Y cosa. No se preocupe acerca de las cosas específicas que tiene que entregar. No se preocupe por eso. Si se enfoca en las cosas específicas, nunca tomará la gran decisión, la cual es el paso de la liberación. Simplemente venga a Dios y dígale: Dios, ni siquiera sé lo que quiero entregar, pero sí sé que quiero que mi vida esté bajo tu control. Así que Dios, aquí está mi cheque en blanco, toma mi vida entera y transfórmala. Entréguele a Dios su vida y Él no lo va a estafar. El cuarto impedimento para dar este paso es la preocupación. Y esto lo detiene de entregar su vida al cuidado y al control de Cristo. Confundimos la fase de tomar la decisión con la fase de la resolución de los problemas. Hace tiempo, en el año 1963, el presidente John Fitzgerald Kennedy hizo una declaración en televisión y dijo: en una década colocaremos un hombre americano en la luna. ¿Cómo lo hizo? Eso no era problema de él, era el problema de la NASA. Pero él hizo la declaración e inmediatamente todo empezó a funcionar para que eso se cumpliera. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, tomar la resolución y empezar a trabajar para que eso se cumpla. Si somos unos buenos gerentes de nuestra propia vida, tenemos que entender la diferencia entre tomar decisiones y resolver los problemas. Una cosa es tomar la decisión y otra cosa es resolver los problemas, ¿no? Si lo confundes, jamás vamos a poder tomar una decisión. Usted debe tomar la decisión y luego resolver los problemas. ¿Qué le dijo? Vamos a poner un hombre en la luna. Y después fue el problema de la NASA, el responsable de resolver esos problemas. Después fue el problema del Congreso, en darle el presupuesto para cumplir la orden presidencial, etc. De tal manera que una cosa es la determinación, la decisión, y otra cosa es la resolución de los conflictos y de los problemas que esto genera. Cada vez que nosotros tratamos de resolver todas las cosas al tiempo, seguramente vamos a tener un gran fracaso. Pero quiero decirles algo supremamente importante, que yo creo que es lo más importante que voy a decir hoy, y es que la vida cristiana es una decisión seguida de un proceso de transformación. Y es lo mismo con la liberación. Es una decisión seguida de un proceso. Todo lo que estoy hablando hoy es la decisión de entregarlo todo al Señor. Nosotros tenemos que vivir procesos. Siempre tenemos que vivir procesos. La vida es un proceso. Y necesitamos empezar estos procesos. En la Segunda Guerra Mundial, los marinos tenían una estrategia definida que lo usaban en el Pacífico cuando iban a atacar el Pacífico cerca de los japoneses. Y utilizaban siempre la misma estrategia, ¿no? En cada isla. Y funcionaba siempre. Primero los mariners iban a la isla que querían tomar y comenzaban a bombardearla. Y solamente atacaban con bombas y granadas y con toda clase de explosivos desde el mar. Y eso era llamado el periodo del ablandamiento. Y algunos de ustedes están en el periodo del ablandamiento en este momento. Y toda clase de explosiones seguramente están sucediendo en su vida. Y está enviando fragmentos y esquirlas de granadas por todos lados y está afectando quizás a mucha gente. Y ven que la cosa no está funcionando. Pero usted llega al punto que dice: sí, necesito algo más ahora mismo, ¿no? Ya ha ablandado su orgullo y tal vez reconoce que necesita ayuda. Y seguramente el Señor va a estar dispuesto a ayudarle, créamelo. Y entonces veíamos la segunda fase de los mariners, era crear una cabeza de playa. Desembarcaban y cercaban un pedazo de 200 metros y ahí montaban su base militar. Y seguían avanzando hasta que lograban conquistar toda la isla. Y esto es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Dios está haciendo eso también con nuestra vida. Él quiere una cabeza de playa. Y esa cabeza de playa puede ser una prédica. Puede ser este momento de decisión donde usted decide transformar su vida y el proceso viene después. Así pues que necesitamos
avanzar en nuestro crecimiento y en nuestra transformación. Hay momentos en nuestra vida en que tenemos que tomar decisiones. Usted puede pensar, bueno, Señor, yo creo que no estoy listo para ser un creyente en este momento. Puede ser que sea un poco difícil para su ética y puede ser que se resista o que no quiera pedirle perdón a Dios por sus pecados, etc. Pero recuerde lo que dice Timoteo 1:12. Pero no me avergüenzo de ello porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene el poder para guardar hasta aquel día lo que le he encomendado. De tal manera que Dios es confiable. El Señor nunca nos va a defraudar. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en usted la buena obra, será fiel en ayudarle a crecer en su gracia hasta que su obra esté finalmente terminada. Indudablemente se presentarán situaciones como la duda, por ejemplo. Usted puede dudar, pero yo le recomiendo más bien que dude de su duda, pero no dude de Dios. Dios es fiel. Usted puede pensar que su fe es muy pequeña, pero no importa. El Señor dijo, si tuvieres fe tan grande como un grano de mostaza, podríamos decirle a este monte, desarráigate y plántate en el mar. Y lo haría. De tal manera que lo importante de la fe es que tengas algo de fe. No importa si tu fe es del tamaño de un grano de mostaza o si es del tamaño de un coco. Lo importante no es el tamaño de la fe. Lo importante es la esencia de la fe. Y la esencia de la fe implica que cuando entra en contacto con su elemento, empieza a desarrollar una reacción en cadena que genera vida. Y va a generar una nueva planta, y esa planta va a generar flores, y esas flores van a generar frutos, y cada fruto va a ser una semilla, o muchas semillas más. De tal manera que lo importante es que usted tenga un poquitico de fe, y que la siembre, y la ponga en contacto con esa situación que usted está viviendo, y que usted tome esa promesa del Señor y la siembre en ese lugar, y va a ver cómo el Señor transforma por completo su vida. En Mateo 7:20 dice, si tienes fe como una pequeña semilla de mostaza, una pequeña semilla de mostaza, nada será difícil para ti. De tal manera que no es el tamaño lo que importa es la esencia. Algunos de ustedes pueden pensar, he intentado esto antes y no funcionó, he intentado dar mi vida a Dios y simplemente no funcionó. Y mi evaluación de esto es que usted probablemente no entendió completamente lo que esto involucraba. Usted estaba involucrado, pero no estaba comprometido. Como usted era un kamikaze que hizo 33 misiones. Estaba involucrado, pero no estaba comprometido. Acuérdense que el kamikaze hacía una misión, y era una misión efectiva y eficiente, y perdía su vida, pero lograba el objetivo. Y la idea es que usted pierda su vida de pecado, para que logre el propósito que Dios tiene con su vida. Ahora, ¿cómo damos este paso? ¿Qué significa dar este paso? Primero que todo, tenemos que aceptar al Hijo de Dios como nuestro Salvador personal. Dice en la palabra de Dios que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y por lo tanto, el primer paso tiene que ver con nuestra declaración de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y recibirlo en nuestro corazón como el director de nuestra vida, como el gerente de nuestro proceder, de nuestra actitud, de nuestro caminar en nuestra vida. En segundo lugar, tenemos que aceptar la palabra de Dios como nuestro parámetro de vida y decir que de ahora en adelante entendemos que hay un manual de vida el cual debemos seguir, que hay un manual de instrucciones hecho por el fabricante, por quien nos creó. Y Él sabe exactamente lo que nosotros debemos hacer en cada circunstancia y en cada situación. De tal manera que si nos ceñimos a este manual de vida, vamos a tener resultados completamente exitosos. Segunda de Timoteo nos habla de qué es la Escritura en capítulo 3, versículo 16. Y dice que toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De tal manera que no despreciemos la palabra de Dios porque siempre es muy útil para todas las cosas. Y en tercer lugar, tenemos que aceptar la voluntad de Dios como nuestra estrategia, como nuestra meta de vida, como el propósito de vida.
Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios como propósito de nuestra vida, estamos alineándonos con la voluntad de Dios y vamos a estar haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. De tal manera que Dios es un Dios bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero es necesario que nos alineemos con su palabra y que estemos dispuestos a seguirle y a servirle. Si tienes el propósito de cumplir con los propósitos de Dios, seguramente el Señor te va a ayudar a que lo hagas. Y en cuarto lugar, tenemos que aceptar el poder de Dios como nuestra fuerza. Y recordemos lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Así que si usted siente debilidad, apóyese en Él, apóyese en el Señor porque Él lo va a fortalecer. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Esta es una promesa que tiene que recordar siempre, porque a veces flaqueamos, a veces nos sentimos que no somos capaces de obedecer la palabra de Dios. Pero si recurrimos al Señor, Él nos va a fortalecer para poderlo lograr. Es muy importante que nosotros aceptemos ese poder de Dios. El Señor está dispuesto y está ahí. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. De tal manera que el Señor nos está haciendo una invitación a que abramos la puerta. Porque Él está siempre llamando, tocando ahí, toc, 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 a la puerta de nuestro corazón. Tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón y permitirle al Señor que entre a nuestra vida y que tenga una relación íntima con nosotros. No invitamos a cenar a cualquier persona. Y el Señor nos dice, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. O sea que tenemos que abrir la puerta. Y este paso significa que la fuerza de voluntad es disposición para aceptar el poder de Dios. A veces pensamos que con nuestra fuerza de voluntad podemos lograrlo todo. No, tenemos que tomar la determinación de aceptar la ayuda de Dios y esto significa abrir la puerta. Esto es muy importante, que demos este paso, que aceptemos la ayuda de Dios. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta invitación a que tú nos haces, Señor, a que te entreguemos toda nuestra vida, que la pongamos en control tuyo, Padre Santo. Hoy te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque nos ayuda, Señor, a comprender que nuestra vida en tus manos será una vida de bendición, Padre Celestial, pero nuestra vida en nuestras manos, en nuestra esclavitud de pecado, en nuestros defectos de carácter, Padre Celestial, va a ser de verdad una vida de dolor y de tristeza. Hoy, bendito Dios del cielo, te suplicamos que sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestro corazón, qué áreas de nuestra vida, Señor, tenemos que entregarte o que nos faltan por entregarte, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a morir a nosotros mismos para permitir que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y que podamos, Señor, hacer siempre tu voluntad. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que si quieren tener una cita con nosotros, con mucho gusto les podemos atender para hacer unos talleres con relación a estos pasos que estamos estudiando y que usted pueda tener el apoyo nuestro para transformar su vida basados en estas enseñanzas que estamos dando siempre. Que Dios los bendiga. Los esperamos esta noche a las 8 de la noche en nuestro devocional, el cual pueden ingresar vía Zoom con el número de identificación que aparece a continuación. Tómele un pantallazo a su celular para que grabe este número y pueda acceder a las 8 de la noche a nuestro devocional diario. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo para todos. Rodeando estoy, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado.
terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado. Oh, de una vez más, muros, 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 muros rodeando esto. Pensé que caeríamos, mas nunca me has fallado, Dios. Declara y confiesa con nosotros. La espera terminará. Y sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. Levanta tus manos al cielo y di con nosotros: en ti confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Señor, vamos a decirlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Yo sé que tú, Señor, mueves montañas, Señor. Tú vences los gigantes, Señor. Y confiamos en ti, confiamos en ti. Vamos, dilo donde estás, dilo. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. 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 En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Te damos gracias, Señor, por esa gracia inmerecida
para con cada uno de nosotros, por poder tener un poco de tu presencia en nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar, por dirigir tu mirada, por dirigir tu palabra a nuestro corazón, a nuestra fe, Señor. Gracias por seguir aumentando en nosotros ese querer como el hacer. En ti confiaré. Cielo, ¿dónde estás? En ti confiaré, tu promesa sigue fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.